Hay una historia que se repite en muchos árboles genealógicos. Un niño con un sueño y alguien, su padre, la guerra, la necesidad, el miedo, que le dice: ese sueño no tiene lugar aquí. El niño incompleto se hace hombre y el hombre obedece. Guarda el sueño, lo cierra, lo entierra tan profundo que a veces ni él mismo sabe que estuvo ahí. Y sigue adelante, trabaja, provee, cumple, pero algo en él no alcanza, no es suficiente. Digamos simplemente que no llega. No llega emocionalmente, no llega en la presencia, no llega en el encuentro verdadero con sus hijos, con su pareja, consigo mismo. Y esa ausencia, ese vacío, que muchas veces no tiene nombre, ni forma, ni rostro, es heredado por alguien. Una niña que crece mirando el lugar vacío donde debería haber estado un hombre que la sostuviera, que la acompañara y le diera protección. Y ella aprende, sin que nadie se lo enseñe, a sostenerse sola, a no necesitar, a no pedir, a ser para sí misma lo que ese hombre no fue. Hoy es el Día del Padre. Y este episodio no es sobre padres perfectos. Este episodio es sobre padres reales, los que no llegaron, los que llegaron a medias, los que llegaron de maneras que dolieron. Y sobre todo, lo que sus hijas, hoy en día mujeres 4x4, hicieron con esa herencia. Bienvenidos al episodio 72 de la Escuela del Todo Podcast. Soy Leo Azarac, terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para dar una nueva vuelta a la espiral hacia el centro del ser. Hoy, en este Día del Padre, quiero hacer algo un poco distinto. Quiero honrar, no idealizar, no romantizar, no fingir que los padres fueron lo que no son. Honrar, que es diferente. Honrar es ver con claridad, sin quitar nada y sin agregar nada, la herencia completa que nos dejaron. Las luces, las sombras, las ausencias, los intentos, y entender cómo todo eso, especialmente lo que no fue, vive todavía en el cuerpo de quien escucha esto hoy. El padre que yo tuve. Voy a empezar por mí. Mi padre se llama Nayib, y Nayib tenía un sueño. De niño, con sus propios ahorros, compró un clarinete. No sé cuánto le costó juntar ese dinero. No sé cuántas semanas, no sé cuánto tiempo le tocó antes de que su propio padre lo descubriera. Lo que sé es que cuando su padre lo vio, le exigió devolverlo, y el clarinete desapareció. Y con el instrumento algo más. El permiso de vivir el sueño de ser músico. Mi abuelo no vio quién era su hijo. Nayib siguió, trabajó, fue inteligente, organizado, hábil. En los años 70 se fue buscando hacer su propio camino y con sus habilidades logró ascender en una importante cadena de tiendas en Washington. Y cuando una voz espiritual le dijo que regresara porque su padre estaba enfermo, regresó a Venezuela. Abandonó todo lo que estaba construyendo allá. Y su padre murió un mes después de su regreso. Después vinieron otras pérdidas. El negocio familiar que se le fue de las manos, los hermanos que lo desplazaron y los patrones que él, sin saberlo, empezó a repetir en su propia vida de padre. Yo lo viví. De niño necesitaba que mi padre me viera, necesitaba que me reconociera y sentía, con esa claridad brutal que solo tienen los niños, que yo no era valioso para él. En mi adolescencia viví el sueño de la música. Era el proyecto inconcluso de él,
pero a mí me funcionó. Mi padre se sintió orgulloso por mis logros y volteó a mirarme. Un poco. Porque ese espejo solo refleja lo que es igual. Y aunque la música me dio sentido, nunca he sido quien él quiere que yo sea. Yo solo quería ser yo y ser reconocido por eso. En mi rebeldía y negación me alejé de todo lo que representaba mi papá, el dinero incluido. Mi padre siempre ha sido un buen vendedor, muy buen amigo del dinero. Mi ego me separaba de lo material y me metía en la ilusión de una espiritualidad sin tierra. Lógicamente me fue muy mal. De grande, habiendo hecho años de terapia, en algún momento de mi proceso, de mi propio camino, hice un acto impulsivo que no entendí del todo hasta tiempo después. Me arrodillé frente a mi papá, tomé su mano, la puse sobre mi cabeza y le pedí que me bendijera. Lo honré sinceramente. No fue un perdón formal, de esos que se piden con palabras y se otorgan como un favor. Fue otra cosa. Fue un acto del corazón, sin ceremonia, sin discurso. Lo hice no porque yo creyera que él tenía algo que yo no tuviera ya, sino porque necesitaba dejar de huirle al dinero que mi padre sabía hacer y que yo, por rebeldía, había convertido en mi enemigo. Necesitaba robarle, sí, robarle la bendición que el árbol le había negado a él y que él, por lo tanto, no supo cómo darme. Y me la dio. Y los dos lloramos, sin saber por qué. Hoy sé que mi padre es uno de mis mayores maestros. No es perfecto, pero a través de él, a través de su herida y de la mía, encontré el propósito de lo que hago. Decir te amo, dinero, fue al final decir te amo, papá. Y yo soy hijo, no hija, pero el programa que yo heredé de mi padre y el que tú, escuchando esto, heredaste del tuyo, nacen del mismo lugar. Un hombre que no pudo darnos algo que tampoco recibió. Tengo una hermana, y ella es mujer 4x4, desde antes de que yo tuviera nombre para eso. Ha criado a su hijo casi sola, provee completamente su hogar, cuida de nuestra madre, sostiene, sin que nadie le haya enseñado que también puede ser sostenida. Así que si hoy escuchas esto y tienes un padre que no llegó de la manera que necesitabas, este episodio te lo dedico a ti también. El primer hombre que no llegó. Hay una pregunta que hago en sesión cuando una mujer me dice que siempre termina con el mismo tipo de hombre. El que promete y no cumple, el que está intensamente presente y luego desaparece, el que ella da todo y él no sabe cómo quedarse. La pregunta no es, ¿qué está mal en él? La pregunta es, ¿quién fue el primer hombre que no llegó en tu árbol? Porque ese hombre que está con ella o que se fue recientemente no es el primero. Hay uno antes, hace mucho tiempo. A veces, el bisabuelo que murió en una guerra que no era suya. A veces el abuelo que emigró a otro país para dar de comer a su familia y nunca volvió del todo. Cuerpo presente, alma ausente. A veces es el padre que trabajaba 16 horas al día y llegaba cuando los niños ya dormían. A veces es el padre que llegaba, pero llegaba con el ego blindado, incapaz de mostrarse, incapaz de dar lo que él tampoco recibió. Y la niña que creció al lado de ese hombre aprendió algo que nadie le enseñó con palabras. Aprendió que los hombres no se quedan. Aprendió que el sostén masculino no es confiable. Aprendió que si quieres que algo esté bien, tienes que hacerlo tú. Y así nació la mujer 4x4, sin defecto de carácter, una adaptación de supervivencia perfectamente lógica ante una ausencia real. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, hablaba de los órdenes del amor. La idea central es esta. El sistema familiar tiene una lógica propia. Lo que no fue visto, lo que no fue honrado, lo que no fue integrado, vuelve. Regresa convertido en fantasma, en un programa, un patrón que alguien en la siguiente generación encarnará sin saber por qué.
La mujer que convoca a hombres que no llegan no está eligiendo el sufrimiento conscientemente. Está cumpliendo una lealtad invisible al primer hombre que no llegó en su árbol. Está repitiendo en su amor el resentir, la sensación grabada en el cuerpo de aquella niña que lo esperó. Y aquí quiero conectar algo con lo que trabajamos en el episodio 64 de este podcast sobre el hombre peligroso. Ahí hablamos de un programa transgeneracional de naturaleza sexual, un conflicto que neutraliza la testosterona masculina como mecanismo de protección, heredado de antepasados con historia de violencia. Hoy quiero mostrarte el otro lado del mismo círculo, porque ese hombre no llega solo, es convocado. Una fuerza magnética que dirige el destino, la vibración del campo electromagnético, una herencia subconsciente. Quien lo convoca sin saberlo es una mujer cuyo sistema nervioso fue programado por el primer hombre en su árbol que tampoco llegó. No son dos historias separadas, son dos mitades del patrón, mirándose en espejo a través de generaciones. Dos caminos, un mismo nudo. Ahora bien, hay dos versiones de esta historia, y las dos terminan en el mismo lugar. La primera, el padre que no estuvo, ausente, distante, ocupado, emocionalmente inaccesible o físicamente ido. La hija de este hombre creció sin la experiencia de ser sostenida por un masculino presente, fuerte, amoroso, que confiara en ella y le diera libertad. Y sin ese modelo vivo en el cuerpo, su sistema nervioso no sabe reconocer esa cualidad cuando aparece. Lo que conoce es la ausencia, el espacio vacío, la tensión de esperar. Y convoca, con una precisión que no tiene nada de accidental, a hombres que le generan esa misma sensación. Porque esa sensación, aunque duele, es familiar, y lo familiar se siente como hogar, incluso cuando duele. La segunda versión, el padre que aplastó. Autoritario, narcisista, controlador, egocéntrico, el hombre que llenaba todos los espacios y dejaba sin aire. La hija de este hombre también desarrolló la mujer 4x4, pero desde un ángulo diferente. Aprendió que los hombres invaden, que la fuerza masculina lastima, que para sobrevivir al lado de esa energía hay que blindarse, hay que ponerse una armadura. Y creció siendo su propia protectora. Hipervigilante, autosuficiente, sin necesitar a nadie, sin pedir, sin mostrar vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad al lado de ese padre era peligrosa. Mi hermana es mujer 4x4, ha criado a su hijo mayormente sola, provee en su hogar, cuida de nuestra madre, sostiene, sostiene y sostiene. No te voy a decir en cuál de las dos historias encaja, porque no es mi lugar contarla por ella. Pero sí te digo esto, la vi nacer en el mismo árbol que yo, con el mismo padre, y el programa que a mí me hizo huir del dinero, a ella la hizo asumir sola lo que en un sistema sano se sostiene entre varios. Mismo origen, dos respuestas distintas. Así de inteligente y así de costoso es un sistema familiar tratando de sobrevivir. Dos historias de origen distintas, un mismo patrón en el cuerpo. No puedo recibir el sostén masculino que necesito, porque en ambos casos ese sostén fue demasiado poco o demasiado peligroso, y el sistema nervioso aprendió a vivir sin él. Este es el nudo trinómico. No es un defecto tuyo. Es la solución inteligente de una niña ante una situación que no tenía otra salida. Ver al padre sin quitarle nada. Anne-Anselin Schutzenberger, una de las pioneras de la psicogenealogía, documentó algo que hoy la epigenética está empezando a confirmar. Los traumas que no se procesan se transmiten. En el comportamiento, en la biología, buscan compensación. El cuerpo hereda, guarda lo que la mente no procesó. Y esto aplica al padre también. Tu padre, el que no llegó,
el que aplastó, el que se fue, el que trabajó en silencio sin saber cómo decirte que te amaba, también heredó algo de sus ancestros. También llegó al mundo con un árbol detrás de él. También tuvo un primer hombre que no llegó de la manera que él necesitaba. Eso no excusa nada, no elimina el impacto de lo que él no supo darte, pero lo contextualiza. Y contextualizarlo no es perdonar a la ligera, es ver con claridad completa, es entender que la herida que él te transmitió no fue inventada por él, alguien se la transmitió a él primero. Hellinger decía que el primer movimiento de sanación en cualquier constelación es este: devolver al Padre su lugar. No el lugar del Padre ideal, el lugar del Padre real. Mirarle y decirle desde el alma: tú eres mi Padre, lo que me diste lo tomo, lo que no pudiste darme lo dejo contigo, y me quedo con lo que acepto de ti. Ese movimiento, sencillo en apariencia, profundo en práctica, cambia algo en el árbol. Historia de alquimia. Voy a contarte la historia de Tatiana. Nombre falso, historia real. Tatiana llegó a sesión con una sola cosa bien segura. Llevaba 12 años eligiendo el mismo hombre con distinto nombre. El primero era artista, intenso, le decía que era la mujer más extraordinaria que había conocido. Duró 2 años. Desapareció cuando ella empezó a pedir que se quedaran juntos. El segundo era empresario, brillante, siempre ocupado, siempre prometiendo que cuando terminara este proyecto, cuando pasara esta etapa, Y así duró 3 años. Terminó igual. El tercero era más sensible, más presente al principio, pero a los pocos meses, Tatiana empezó a sentir algo que no sabía nombrar bien. Una urgencia por controlarlo todo, por saber dónde estaba, por asegurarse de que no se fuera. Y él, sintiendo esa presión que él tampoco sabía nombrar, empezó a alejarse. Cuando Tatiana llegó conmigo, la primera pregunta no fue sobre ellos. Le dije: cuéntame de tu padre. Silencio largo. Mi papá era buena persona. Nunca faltó nada en la casa. Siempre que alguien empieza así: era buena persona, nunca faltó nada, sé que hay algo guardado justo después de esa frase. Le pregunté: ¿y emocionalmente, cómo estaba? Ella bajó la mirada. Estaba, pero no estaba. Su padre llegaba del trabajo, comía, veía televisión, dormía. Repitió eso durante toda su infancia. No era violento, no era cruel, simplemente no estaba disponible. Tatiana nunca tuvo una conversación real con él. Nunca supo qué pensaba, qué soñaba, si había algo detrás de esa coraza de hombre cumplidor y silencioso. Le pregunté si sabía algo de su abuelo paterno. Otro gran silencio. Murió antes de que yo naciera. Mi papá no habla de él. Después de algunas sesiones y conversaciones con su madre, Tatiana descubrió algo. El abuelo había emigrado cuando el padre de Tatiana tenía 4 años. Prometió traerlos. Pasaron 5 años antes de que pudieran reunirse con él. 5 años en que ese niño de 4 esperó a un padre que nunca llegó. Cuando finalmente llegaron al lugar donde el abuelo vivía, el niño, que ya tenía 9 años, no lo reconoció. Era un extraño para él. Tatiana lloró cuando lo supo. No por ella, por su padre, por el niño que había esperado, por el hombre que, sin saberlo, se había blindado para no volver a esperar a nadie. Y que, sin saberlo también, había transmitido ese blindaje a su hija. En una de nuestras sesiones hicimos un movimiento de constelación sencillo. Le pedí a Tatiana que en su mente colocara a su padre frente a ella, que lo mirara, no como el padre que no llegó, sino como el niño de 4 años que también esperó. Y desde ahí que le dijera algo. Lo que salió fue: papá, entiendo que no supiste cómo estar presente porque nadie estuvo presente para ti. Le pregunté: ¿y qué sientes cuando lo dices? Siento algo que se suelta en el pecho, como si hubiera tenido algo apretado ahí desde hace mucho tiempo. Ese fue el comienzo. No una resolución completa,
no la magia instantánea, el comienzo de algo real. Porque cuando Tatiana pudo ver a su padre con esa claridad, no como el culpable de sus patrones relacionales, sino como otra víctima a su vez, el portador de la herencia, algo en su propio sistema nervioso empezó a cambiar. La urgencia de controlar a los hombres en sus relaciones empezó a aflojarse un poco. El programa que convocaba a esos hombres empezó a tener menos fuerza. La última vez que hablamos, Tatiana me dijo, creo que toda mi vida estuve buscando que un hombre se quedara. Y lo que en realidad necesitaba era dejar de pedirle a mi padre que regresara. Un acto posible. Hoy, Día del Padre, te invito a un acto sencillo. No necesitas hablar con él, no necesitas que él esté presente, no necesitas que entienda nada. Solo necesitas un momento de quietud. Cierra los ojos si puedes. Trae la imagen de tu padre. No el padre que quisieras que hubiera sido, el padre que fue, con lo que llegó a darte y con lo que no pudo, con su ausencia o presencia, con sus rasgos de personalidad. Y desde ese lugar, desde esa visión completa, dile en silencio en tu interior algo que nunca le hayas dicho, algo que nunca le dijiste. No tiene que ser te perdono. No tiene que ser te amo. Puede ser simplemente te honro. Puede ser te acepto. Puede ser incluso te veo. Te veo como el hombre que fuiste, con tu herida y tu herencia, y me quedo con lo tuyo que me sirve, y devuelvo con amor lo que no me pertenece cargar a mí. Y si no puedes decirle nada, no lo hagas. Solo míralo y quédate allí. Unos segundos. Siéntelo en tu cuerpo. Eso estará bien. Eso es suficiente. Ese movimiento, aunque lo hagas en silencio, aunque él nunca lo sepa, es verdadero. Y tu árbol lo sentirá. Pregunta viva. La pregunta que te dejo hoy en tu cuerpo es esta. Siéntela. ¿Cuál fue el primer hombre que no llegó en tu árbol? Deja que esta pregunta haga su movimiento interior. ¿Cuál fue el primer hombre que no llegó en tu árbol? Si algo de lo que escuchaste hoy se movió en ti, si algo en el pecho se apretó o se aflojó, si una imagen llegó que no esperabas, te invito a seguir este proceso contigo. En Camino, el programa de acompañamiento 1 a 1, trabajamos exactamente esto: los programas heredados, los patrones que se repiten, la herencia que puedes integrar y la que puedes devolver con amor. Puedes agendar una llamada de claridad gratuita a través de Calendly. El enlace está en la descripción. Si quieres entender más sobre cómo el dinero, el amor y el linaje están entretejidos en tu árbol, Te amo dinero, mi libro, está disponible en Amazon. Es el origen del modelo de las partes del alma y la historia de cómo yo mismo recorrí este camino con mi propio padre. La Nótica llega todos los miércoles en Substack, una reflexión semanal para seguir caminando en profundidad. Y en Instagram, @leoazarac. Estoy cada semana con más herramientas para este camino. Gracias por acompañarme. Seguimos recorriendo el camino de retorno a tu propia autoridad. Infinitas bendiciones.